en Ciencias de Biotecnología Marina. Ella nos viene a presentar su tema, enfermedades infecciosas de camarones cultivados en el caso de México. Doctora. Buenos días, creo que ya mucha gente me conoce, vengo de México. Hice una presentación general, no me enfoqué exclusivamente al caso de MS, voy a tratar de hacerlo práctico y rápido. Como todos sabemos, uno de los factores limitantes para el desarrollo de la camaronicultura son las enfermedades infecciosas, principalmente causado por bacterias y virus a nivel mundial. De las principales enfermedades que ustedes ya conocen muy bien y no las voy a repetir, México tiene la mayoría de estas enfermedades, como podemos ver. No hemos detectado al menos esta enfermedad encubierta, que es un virus, no lo hemos detectado en México. Pero sí tenemos, como ustedes saben también, la PEN, ya no se llama HPND, es APEN, ¿no? Vibriosis siempre hemos tenido, la mayoría de la gente que trabaja con camarón tiene problemas de vibriosis. Y este parásito recientemente que apareció en Asia, bueno, que se ha detectado, nosotros lo vamos a empezar a monitorear ya muy pronto. En México la industria del camarón nació en los años 80 en la parte norte de México. Hay 2 estados que producen camarón, pero el 90% de la producción general se concentra en el noroeste, básicamente en 3 estados. Estos estados, como comento, comprenden el 70% del área cultivada y el 90% de producción. Estos estados que están aquí, que están encerrados, en la parte noroeste, como comenté, comprenden el 90% de la producción, pero tenemos producción de camarón tanto en el Golfo de México como en el Océano Pacífico. Miren, la producción de camarón en México iba muy bien, inició con un auge ascendente franco a partir del año 2000 y tuvimos un problema grave a partir del 2009, 2010, cuando la producción empezó a decaer. En México, desde la aparición de NHP-B, bueno, aquí le falta la B, en el 92 y el IHHN antes, en el 89, luego tuvimos problemas de Taura en el 95, mancha blanca alrededor del 2000, del 99 más o menos. A pesar de eso, la producción en México, sin embargo, creció de camarón bastante, pero nos cayó mancha blanca en estos años, más o menos en los años, como se menciona ahí, 2000, 2009, 2010, un brote de mancha blanca, cayó de nuevo la producción, hubo como una reaparición de este virus, y donde sí de plano la producción cayó más al traste fue con la aparición de APEN. En todos estos años siempre hubo brotes recurrentes de vibriosis. ¿Cómo hacemos nosotros para diagnosticar estas enfermedades? Este es el concepto del diagnóstico. Es el proceso de determinar el estatus de salud e identificar los factores que lo producen. Entonces, para poder hacer un diagnóstico definitivo no consiste nada más en una prueba, en un análisis de PCR o un análisis histológico o bacteriológico. Requiere de datos epidemiológicos, clínicos, tanto del laboratorio como del medio. Todo esto va a hacer que podamos llegar a un diagnóstico definitivo. Hay 2 tipos de diagnósticos en términos generales: los presuntivos
Son diagnósticos que se basan normalmente en observaciones de campo, evidencias circunstanciales, signos clínicos. Un ejemplo clásico de este tipo de diagnóstico es el análisis en fresco, que todo el mundo conocemos. Los diagnósticos confirmativos son aquellos donde se identifique el agente causal con un alto grado de confianza. Ejemplo clásico, PCR o análisis por PCR. Si nosotros llegamos a un diagnóstico correcto, y yo siempre hago énfasis en esto porque hay muchos errores metodológicos, vamos a tomar las medidas necesarias, sobre todo para la erradicación de esa enfermedad. Pero si tomamos un diagnóstico incorrecto por nuestros procedimientos, entonces estamos al revés. ¿Por qué? Porque podemos provocar la dispersión de esa enfermedad. Un ejemplo clásico que me gustó mucho es el de la PEN o MS. Hay 3 niveles de diagnóstico que dependen de la cantidad de información disponible. Entonces, en un nivel 1 podemos observar la decoloración del hepatopáncreas. Sin embargo, solamente lo vamos a ver en organismos sintomáticos y se puede confundir con NHPV o vibriosis. Por lo tanto, es un diagnóstico presuntivo. El segundo nivel ya es una metodología más avanzada que la histopatología. Podemos observar perfectamente la descamación del hepatopáncreas, pero solo en organismos clínicos. En organismos subclínicos, los organismos que apenas inician, no vamos a observar esa descamación de hepatopáncreas. Sin embargo, puede estar ahí metido el vibrio para hemolíticos. Y el nivel 3 comprende, por ejemplo, un ejemplo de estos es la amplificación de DNA por PCR. En este caso, en el caso de la amplificación por PCR, tanto organismos clínicos o sintomáticos como organismos portadores lo vamos a poder detectar. ¿Cuáles son los métodos clásicos para diagnosticar enfermedades en camarón? Uno, el historial del caso. Todas las cosas que hayan sucedido en la granja, historial, uso de antibióticos, probióticos, toda la información necesaria. Los signos clínicos son muy importantes. Métodos de microscopía, donde un ejemplo clásico son la revisión en fresco o análisis en fresco, comúnmente conocido. La bacteriología normalmente debiera hacerse no solamente del camarón, sino también del agua y del sedimento. Análisis histológicos son bastante, nosotros los utilizamos bastante para hacer diagnóstico de enfermedades. Métodos moleculares como hibridación, PCR, qPCR, microscopía. Puede ser, hay 2 tipos de electrónica. Parámetros inmunológicos y los bioensayos los utilizamos para confirmar la enfermedad y saber si efectivamente se está desarrollando. Ahora, para diagnosticar una enfermedad, lo he estado mencionando en esta visita que hice ahora a Centroamérica, tenemos que hacer un muestreo dirigido, no un muestreo aleatorio. Y ese muestreo dirigido, valga la redundancia, se va a dirigir solamente a organismos enfermos o sintomáticos que presenten signos claros de una enfermedad. Ejemplos de ellos, hay muchos, nada más voy a poner unos cuantos, son la letargia, anorexia, el nado errático. Anorexia es que no están comiendo y eso se observa en las canastas de alimentación o charolas de alimentación. El aspecto físico, como expansión de cromatóforos, coloración de los cromatóforos, el hepatopáncreas, el tracto, si hay manchas, como los ejemplos que estamos aquí. Este es un ejemplo clásico de microsporidios en músculo, clásico camarón de leche conocido. Aquí puse algunos ejemplos. En el ejemplo de arriba, esto yo lo uso en un curso que yo doy y les pregunto a los productores, que ellos son los que toman las muestras inclusive, ¿estos son sanos o estos son sanos? Ninguno son sanos. Este camarón del lado derecho está afectado por APEN, MS. Estos camarones de aquí tienen rostro deforme. Y el rostro deforme, ¿qué me implica en camarón Banamey? Y HHNB. Y estos camarones de aquí tienen mancha blanca. Voy a hablar un poquito
pero así muy rápidamente, de 3 enfermedades bacterianas en camaronicultura, en engorda nada más. Miren, tanto en engorda como en la herbicultura se han detectado no solamente vibrios, se han detectado también aeromonas, pseudomonas, moraxelas, muchos géneros bacterianos. Sin embargo, vibrio o la especie del género vibrio es el que ha causado problemas graves a la camaronicultura. Para que se presente una vibriosis como tal, obvio, tiene que estar el patógeno presente, el patógeno oportunista, que es un vibrio, ¿cuál? X. Pero también depende de otros factores como el estrés, la flora, la nutrición, la calidad del agua, etcétera, etcétera. Ustedes mejor que yo saben todos los factores involucrados para que se detone la enfermedad. Una vibriosis es una infección, una enfermedad causada por bacterias del género vibrio, es todo, no hay que ir más allá. Pero actualmente no hay una, ni 2, ni 100 especies de vibrio conocidas. Hay 131 especies de vibrio, no hay uno. Estas vibrios son bacterias, como todo el mundo sabemos, gram negativas, pero están asociadas directamente al medio acuático marino. Viven en zonas desde agua dulce, estuarinas, salobres, hasta medio oceánico. Y estos vibrios o las vibriosis son las enfermedades más comunes o más problemáticas en la camaronicultura. Se han encontrado muchas especies de vibrio, tanto en camarones sanos como enfermos. Esto crea un poco de confusión por las preguntas que me han hecho. Me dicen, doctora, pero es que si tienen vibrio los camarones pues están enfermos, ¿no? No necesariamente. Depende de la densidad y de la virulencia del vibrio. La mayoría de los vibrios, la mayoría de las especies de vibrios son oportunistas. ¿Qué significa esto? Que aprovechan la oportunidad cuando el camarón está inmunodeficiente. Solo algunas especies de vibrio poseen cepas virulentas. Aquí hay una confusión porque hablamos de que Vibrio parahemolyticus es patógeno, que Vibrio harbelli es patógeno y que Vibrio el que sea. No son las especies las patógenas, son las cepas que pertenecen a esa especie. Espero haber sido clara con esto que dije. Trato de hacerlo lo más claro, lo más claro posible. Entonces, lo puse aparte para que quedara un poco más claro. No hay cepas, hay solo cepas patógenas, no especies. Ejemplo clásico, esta es una cepa de Vibrio parahemolyticus que nosotros la tenemos caracterizada, genómica, fenotípica, etcétera, etcétera, que es causante de APEN, pero no es la especie de Vibrio parahemolyticus la que es patógena. Hay una confusión porque nos alertamos de que en cromoagar salen colores malva. Bueno, eso es todo un tema de discusión, pero eso en otra ocasión lo vamos a platicar. Y no se asusten tanto porque esos posiblemente sean vibrios parahemolyticus, pero eso no significa que sean patógenos. Estas son las enfermedades de mayor impacto bacteriológicas en el mundo. Puse nada más algunas, las más importantes o las más reportadas. Obvio, la principal, que es APEN, causada por Vibrio parahemolyticus, y como ya sabemos todos dónde se distribuye. Hay una enfermedad que nosotros reportamos que le llamamos enfermedad de los rojos vivos, es causada por una cepa de Vibrio harbelli, solamente en México. Hay otra enfermedad de patas rojas, también causada por una mezcla de estas dos especies, cepas de estas. Una enfermedad roja también en Tailandia, causada también por una mezcla. La vibriosis, que puede ser sistémica, luminiscente, séptica, etcétera, causada por vibrios X, hay muchos vibrioluminiscentes, y el famoso NHPV, que es una bacteria intracelular. Una vibriosis sistémica, puse nada más 3 porque son las más que crean más confusión. Es una infección generalizada
que se manifiesta por la presencia de una bacteria en todos los órganos y tejidos, incluyendo la hemolinfa. Subrayé cuáles eran los signos clínicos más importantes, aunque también hay confusión con las otras enfermedades. Histones, letargia, la coloración del hepatopáncreas, ayer lo mencionaba Brenda Boller en su presentación, mencionaba las que había confusión, y es verdad. Hay cromatóforos expandidos, atrofia, el hepatopáncreas está reducido de tamaño. Puede haber otros signos, pero los subrayados son los más importantes. No es camarón banamey, ya se dieron cuenta, es monodón. Y este es el aspecto del hepatopáncreas de camarones con vibriosis sistémica. Este es un análisis en fresco. Ya tenemos un grado 4 de melanización de los túbulos del hepatopáncreas, no de necrosis. También hay una ligera confusión ahí. Histológicamente vemos nódulos hemocíticos distribuidos por todos lados, glándula antrenal, órgano linfoide, estómago, estómago no, nunca he visto en estómago, corazón, hepatopáncreas, etcétera. Hay por todos lados. Hay reducción de vacuolas en el hepatopáncreas. O sea, si ustedes hacen un análisis de en fresco, van a ver también reducción de lípidos, pero NHPV también. Entonces, tiene que haber ciertos elementos, no solamente análisis en fresco, para poder descartar una vibriosis y no confundirla con NHPV. Y el único elemento confiable que tenemos para descartar o confirmar que es NHP es PCR. Esta es una enfermedad en México que nos causó muchos problemas, causada por, bueno, ahorita voy a hablar de ello, pero son en camarones ya grandes. Los signos clínicos son muy parecidos, la única diferencia con respecto a las otras vibriosis son unas manchas rojizas en la cutícula. Ahorita voy a poner unas fotos, las fotos dicen más que 1000 palabras. Y músculo opaco y flácido. No se ve bien, aquí hay mucha luz. Hay demasiada luz, pero no sé si alcanzan a ver. Hay una opacidad del músculo con una coloración anaranjada o rojiza. Hay perellópodos rojos. Hay melanosis, ya en la cutícula tiene zonas que están melanizadas. Aquí está otro camarón, aquí se ven las manchitas, por eso se llama, bueno, ese nombre de rojos vivos se lo dieron los productores, no se lo dimos nosotros. Ellos decían que estaban rojos. Esta es otra fotografía, como se ve el abdomen del camarón. Estos camarones son de 22 o 24 gramos, ya demasiado, muy grandes ya. Aquí están las manchitas. En este caso del camarón de abajo, las manchitas no están melanizadas, simplemente se ve opacidad del músculo. El agente causal, fíjense bien, es una cepa que ya tenemos caracterizada de Vibrio harbelli, pero no es luminiscente. Vibrio harbelli, la mayoría de los harbelli son colonias amarillas en TCBS, pero esta no es luminiscente. En este caso, esta cepa fue sensible a la erofloxacina, ahí está la MIC. 0.5 gramos, pero fue resistente, como la mayoría de los vibrios son resistentes a las oxitetraciclinas, tetraciclinas y derivados de estas. Este también, o sea, es un patógeno fuerte porque tolera amplio intervalo de salinidades. Y puse aquí un poco. Los factores de virulencia son aquellos elementos que lo hacen patógeno en este caso a esta bacteria, que son enzimas hidrolíticas y biofilms. Este aspecto es muy importante, es muy importante en la virulencia porque tiene la capacidad de formar esas capas, no dentro del camarón, por fuera, en el fondo, en los pellets, en los tubos. El órgano blanco en este caso de este patógeno es el órgano linfoide, aquí este es el órgano linfoide, y el músculo completamente degradado, ahí sí, necrosado. El famoso NHPV, no hay mucho que decir, y yo creo que la mayoría de ustedes conocen perfectamente esta enfermedad.
que puede causar hasta 95% de mortalidad. La mortalidad que produce este patógeno es una mortalidad crónica, una mortalidad diaria, poco, pero diariamente se puede producir. Normalmente este NHP es confundido tanto con una vibriosis sistémica como con el APEN. Hay mucha confusión, los signos se pueden confundir. O también, que es muy común, puede haber infecciones cruzadas. Tienen NHPV y tienen vibriosis sistémica y también tienen APEN. Lo tienen de todo, entonces imagínense, está difícil porque tienen no digo que todos, ¿no? Pero sí hay infecciones cruzadas. El agente causal, ya se mencionó, es un Candidatus hepatopáncreas. Es una bacteria gram negativa, pero es de carácter intracelular. Los signos clínicos, lo más importante lo subrayé, es el crecimiento reducido, la flacidez, el hepatopáncreas reducido, atrofiado y pálido, y el intestino vacío. El intestino, se van a acordar de mí si es que están aquí algunos de las personas con las que estuve en granja, porque les recalcaba, no tracto, intestino, que es diferente. Aquí estos son unos ejemplos. Este es un camarón saludable, bueno, medio saludable, y este es un camarón infectado con NHP. Este es un camarón, fíjense, está interesante este camarón. Es un camarón pequeño como de 10 gramos. Y si alcanzan a ver, no sé si se ve de allá, se ve una zona rojiza. Esa es la membrana que recubre el hepatopáncreas, no es el hepatopáncreas per se. Y esa membrana tiene carotenos, por lo tanto siempre tiene coloraciones, si lo han visto, cambia la tonalidad, cambia hasta de un color rojizo, a veces se ve muy rojo, pero es la membrana externa del hepatopáncreas. Ay, perdón. Ella se fue. Es que tengo que estarle dando porque entra muy rápido, en segundos entra el automático, entonces hay que hacerlo rápido. Ahora vamos a hablar un poco de la enfermedad de la necrosis aguda del hepatopáncreas. Puse algo rápido, yo creo que ya es muy conocida para ustedes. La distribución, conste que no, aquí en Latinoamérica no hay, entre comillas. Sin embargo, en este año apareció en Australia, en Filipinas desde el año pasado. Belice se declaró también. Bueno, México no está declarado, pero hay. No está declarado, pero hay. ¿Qué pasó en México? Muchos ya lo saben, es una historia rapidita. 2013, reducción de más del 70% de la producción, cayó en ese año. Signos clínicos similares a los reportados en Asia, similares. No son iguales, similares, son cepas diferentes. Pero bueno, es otro capítulo. Aplicación, en ese tiempo los productores aplicaron todo lo que se puedan imaginar. Aquí le falta muchas otras cosas, pero no tuvieron éxito. La enfermedad se dispersó rapidísimo. Y en el 2015 nosotros reportamos cepas de virus paramolíticos como el agente causal. En México, estos son los estados donde se ha detectado APEN en México. Hay 4 estados en el Golfo de México y otros 8 estados en el Océano Pacífico. Pero aquí, en esta parte de aquí, en la zona norte, como comenté, es donde se produce el 90% de la producción de camarón cultivado. Para que se den una idea, pongo esta imagen para que se den una idea de la dispersión del patógeno. Ya está tanto en el Golfo como en el Pacífico. En el 2013 fue el peso de los camarones, 0.6 como promedio de camarones infectados. Eso no significa que esta enfermedad se presente en México en los primeros 30 días nada más. Puede presentarse en los primeros 30 días, pero también puede haber brotes posteriores, que en México lo hemos observado comúnmente. Ahora voy a hablar un poquito, porque me parece muy importante,
saber quién es este bicho, o sea, esta bacteria de Vibrio paramolíticus. ¿Quién es? ¿Qué hace? Es un bacilo gram negativo, no fermenta la sacarosa, no hay reportes hasta ahorita de que haya Vibrio paramolíticus que fermenten sacarosa, por lo tanto son colonias verdes, crecen de color verde, muy bonitas, en TCBS. Es un habitante natural, ahí está, siempre, sí, siempre. Está naturalmente asociado con sistemas de cultivo de camarón, naturalmente asociado. Esta bacteria es planctónica, pero también se puede asociar al sedimento, tiene una altísima afinidad por superficies quitinosas, el caparazón del camarón es quitina, entonces tiene una altísima afinidad. Okay. Puede existir en estado viable, pero no cultivable, eso es muy importante. Es un patógeno ya reportado, detectado para una serie de organismos acuáticos, no nada más camarones y humanos, ¿no? Se puede identificar molecularmente, hay genes que son específicos, nosotros los utilizamos para identificación molecular. Ahora sí, ¿cuáles son los signos clínicos que hemos observado en México? Fíjense, como hace rato comenté, está subrayado lo más importante. Es una mosca. No me dejen en paz aquí. El hepatopáncreas decolorado. ¿Alguien trae un matamoscas por ahí? Hepatopáncreas decolorado. Puse decolorado. Fíjense bien, no puse pálido blanco, puse decolorado, porque en México hemos observado diferentes coloraciones del hepatopáncreas. El tracto vacío, tracto es estómago completo, todo el estómago completo e intestino, es algo muy importante. En estos signos, fíjense bien en el estómago casi no lo toca. Bueno, digo, quiere participar, se me hace esta mosquita. Entonces, el tracto tiene que estar completamente vacío desde el estómago. Anorexia, letargia, pero no es un signo porque camarones que están afectados siempre van a estar anoréxicos y letárgicos. Cromatóforos expandidos tampoco, porque lo mismo, mortalidad aguda. Eso es una clara distinción, los camarones se mueren por efecto de la toxina. Esta coloración es más bien amarillenta, es un camarón con APEN. Los camarones en la parte superior son camarones sanos, los camarones en la parte inferior y sus tractos digestivos seccionados son camarones con diferentes grados de severidad de APEN. Si se fijan, hay diferentes coloraciones. Hay desde amarillos, pálidos, blancos, a veces la coloración del hepatopáncreas solamente se puede observar quitando la membrana del hepatopáncreas. Cuando los camarones crecen de 5 gramos para arriba, más o menos 5 o 6 gramos para arriba, la cubierta, la membrana del hepatopáncreas es pigmentada, tiene más depósito de carotenos, por lo tanto no se puede observar la palidez del hepatopáncreas. Por análisis histopatológico detectamos 3 estados de la enfermedad, solo en México se han detectado los 3 estados, en otras partes solamente reportan 2 estadios, no lo voy a describir. Aquí, esto es muy importante, fíjense, no sé si tengo tiempo. Miren, hemos hecho N desafíos, N a la N. Lo que quiero mostrar con esta gráfica nada más es algo
Esta curva de mortalidad, la roja, es una cepa X, representa a un grupo de cepas, no es una sola cepa, si mal no recuerdo deben de ser 8 o 10, no recuerdo honestamente, pero es un grupo de cepas cuya mortalidad 100 se alcanza a las 17 horas. ¿Okay? A las 17 horas. Las cepas asiáticas alcanzan mortalidades del 100 a los 2 días o después de 24 horas, si lo pueden revisar en cualquier artículo. Y hay otro grupo de cepas como esta. Es que está muy cerca. Okay. Esta de abajo, la verde, que no alcanza ni un 80% de mortalidad. Okay. Bajo las mismas condiciones, con los mismos camarones, con los mismos lotes, el mismo lote de camarones, etc. Entonces, hay grupos de cepas con diferente virulencia. ¿Son parahemolíticos? Sí, los hemos identificado molecular y genómicamente y sí son parahemolíticos. Método de diagnóstico, esta la puse ya al final, ahí la metí porque me estaban haciendo muchas preguntas sobre el método de diagnóstico. Este es el IQ Real de IQ 2000, bueno, la casa comercial de IQ tiene varios kits, sistemas, Pocket, IQ Real, etcétera, etcétera. No voy a poner todos aquí. Los primers del doctor Flegel, desde el AP, AP2, bueno, AP2, AP3, AP4. Puse aquí los que nosotros usamos. Nosotros usamos el AP4 como caballito de batalla, pero por tiempo real, no punto final, ni anidado, y es lo que mejor nos ha resultado. ¿Okay? Puse esto porque inclusive con las cepas mexicanas hay diferencias, no hay coincidencia. Unas salen positivas, otras negativas, unas positivas, otras negativas. ¿Qué hacemos nosotros? Siempre que llegan muestras, bueno, aparte de las 600 o más cepas que tenemos, pero cuando nos llegan muestras de campo, las corremos por los varios sistemas para hacer la comparación. No existe un método ahorita que sea 100% discriminativo. ¿Okay? Confirmativo, solamente un biensayo para ver si efectivamente se reproduce la enfermedad y hacer el diagnóstico histopatológico para ver si efectivamente reproduce la enfermedad. Miren, los factores de virulencia de estas cepas positivas, viroparahemolíticos, hay dos tipos. Unos que están en el cromosoma de la bacteria, que son comunes a todos los vibrios, todo el mundo tiene lo mismo, pero también tiene otro grupito ahí que son factores extracromosómicos o plásmidos. Un plásmido es un elemento extracromosomal que puede codifica de hecho para factores normalmente de conjugación. Ahorita voy a explicar mejor. En uno de los plásmidos X está insertada la toxina, la famosa toxina del que todo el mundo hablamos, que es la toxina PIR-A y la PIR-B. Entonces, los factores de virulencia o aquello que hace virulenta esta cepa son las toxinas que están insertadas dentro de un plásmido, sus sistemas de secreción, bueno, esto ya lo comprobamos, nosotros hemos hecho muchos estudios, y otros factores de virulencia, otros que no los hemos detectado todavía. Todo esto hace posible para que se pueda presentar la enfermedad. Esta es la importancia, no sé si se alcanza a ver bien, yo lo veo muy borroso, pero yo no veo bien, lo veo borroso. Lo que quiero decir es lo siguiente, miren, esta es la cepa de viroparahemolíticos, tiene insertado su plásmido, que está en azul, expresa un pili, un elemento, lo expresa, se lo inserta a otra y le transfiere el plásmido completo con toda la información genética, incluyendo la toxina. Ahorita voy a hacer un resumen después de todo esto para que quede un poquito más claro. Hicimos también, voy a hablar un poquito de la caracterización fenotípica porque es muy extenso, quité muchas diapositivas. Esto es a lo que quería llegar desde ayer, antier. Miren,
Virus hemolíticos, las cepas que nosotros hemos detectado, que patógenas causantes de APEN, son colonias verdes en TCBS. Sin embargo, aquí hay un sin embargo, las cepas de nosotros, o sea, las que tenemos nosotros, tienen diferentes coloraciones en cromoagar. Esta que está aquí es una fotografía de medio de cromoagar, donde, bueno, la muchacha lo dividieron en 20,000, ¿no? Debieron haberla dividido menos. Lo que yo quería era ver las diferentes coloraciones que presentaban. Y hay el color malva clásico de Vibrio parahemolyticus, el color clásico. El medio que todos usamos es el cromoagar Vibrio. Ese medio fue diseñado para hacer la distinción entre Vibrio parahemolyticus, Vibrio alginolyticus, más o menos, pero de muestras clínicas de humanos. Entonces, las coloraciones de muestras ambientales es de camarones, de agua, sedimento, etcétera, etcétera, dan diferentes coloraciones. Unas son efectivamente color malva clásico, pero hay unas coloraciones como esta y como esta, que son de color beige. No sé si las han visto, pero nosotros sí las hemos observado, y son Vibrio parahemolyticus patógenos. Y hay unas coloraciones azul, a veces es un azul marino, a veces un azul más tenue, son Vibrio parahemolyticus patógenos. Fíjense, estas cepas tienen un crecimiento exponencial a partir de las 2 horas de incubación, o sea, es un crecimiento explosivo. Como mencionaba el doctor hace rato, esta no tiene fase lag. La fase lag es aquella fase donde la bacteria adapta su metabolismo al medio. Estas empiezan a crecer. Y tiene crecimientos desde los 20 grados a los 44 grados centígrados. Tiene facilidad para crecer perfectamente. Aquí están las curvas, no sé si las alcanzan a ver, yo no veo nada, además por la luz. Que me pegué en la cara. Entonces, no alcanzo a ver, pero aquí están las diferentes temperaturas en la parte superior, pero su crecimiento, por si no se veía, de todo modo lo escribí, perfectamente crecen entre 20 y 44 grados. Tienen un amplísimo intervalo de tolerancia a salinidades, desde 0.5, la roja está. La curva roja es una salinidad de 0.5 hasta 10%. Es una salinidad altísima, es una salmuera, ¿verdad? Puede crecer, es esta. Crece. No crece perfectamente porque está inhibida por la sal, pero crece la condenada. En el caso del pH, crece perfectamente en los pHs del agua de mar. pH del agua de mar natural, oceánica, no contaminada, etcétera, es de 8, 7.9, 8.1. Hay variaciones en la estanquería por muchos motivos, pero ese es el pH natural. No crece a pH 4 ni 5, a esos pHs no crece, pero crece bien a estos pHs. Esta es otra de las discusiones fuertes que he tenido sobre la sensibilidad. Estas son pruebas de sensibilidad con antibiogramas, no son tan confiables como una concentración mínima inhibitoria, pero de todos modos se las traje. Entonces, hicimos un promedio, ¿no? En este caso de esta presentación son 5 cepas nada más, pero hemos hecho de 30, 40 cepas. ¿A quién es más sensible? Al ácido nalidíxico. ¿Qué es eso? Es un antibiótico. ¿Dónde se usa? En Asia. En México no. En México no se utiliza ácido nalidíxico. Después, ¿a quién es más sensible? A norfloxacina. Está en el medio. Bueno, más echando de acá. Aquí está la norfloxacina. Luego, ¿a quién es más sensible? A florfenicol. Y acá está la oxitetraciclina.
Miren, ¿a quién es resistente a los derivados de tetraciclinas cíclicos, todos estos cíclicos? Cuando yo saqué bueno, no he tenido ni chance de publicarlo, bueno, espero ya es que este año salga. El año, no recuerdo si fue este año, salió un artículo donde se detectaron genes de resistencia a la oxitetraciclina y a los derivados de, ahí andan, sí, justo yo se los envío. Por lo tanto, esto es muy importante porque esta bacteria tiene genes de resistencia para oxitetraciclina. Yo lo he repetido en muchos foros, en muchos lugares, porque en México inclusive usan oxitetraciclina, la mayoría usa por barata, por facilidad de disponibilidad, etc. Aquí un pequeñito resumen. Hay cepas de virus parahemolítico que se comportan como un patógeno primario con diferentes grados de virulencia. Un patógeno primario es un patógeno, normalmente son virus, los patógenos primarios, que no requieren de nada, simplemente el virus empieza a replicar dentro del organismo y no importa si el organismo está deprimido o no deprimido, el virus infecta y empieza a replicarse. Esta bacteria se comporta como un patógeno primario, también es igual, no es intracelular, nada que ver, pero se comporta como patógeno primario por la potencia de la toxina. La toxina es muy, muy potente. Su factor de virulencia son las toxinas, pir A, pir B. Estas toxinas están en un plásmido conjugativo que tiene capacidad de infectar otras cepas. Hay ligeras diferencias genómicamente hablando, no puse aquí los genomas y no quería abrumarlos con tanto, entre las cepas de origen mexicano y las cepas de origen asiático, pues tenemos la información. Y las cepas toleran amplios intervalos de condiciones, como ya lo mencioné. Hicimos un estudio recientemente con muchachos estudiantes para ver la dinámica de las toxinas y encontramos que el agua y el estómago son los nichos de multiplicación de virus parahemolíticos y tanto en el agua como en el estómago son capaces de liberar la toxina. La toxina es altamente estable en el agua de mar, no se descompone y eso de que no le pasa nada. La patogenicidad de estos vibrios parahemolíticos está en función de la densidad. Mayor densidad, mayor toxina, menor densidad, menor toxina. Mediante técnicas que usamos de microscopía y hibridación, no encontramos una evidencia de colonización del estómago ni del hepatopáncreas con los métodos que nosotros usamos. El proceso o la teoría del proceso es el siguiente. La bacteria que se ve ahí como una ruedita con una colita, la bacteria libera la toxina en el agua. La puede liberar tanto en el estanque como cuando está consumiendo, está en el agua, tiene que entrar. Sin embargo, la bacteria no coloniza el estómago, se queda ahí y por difusión entra al hepatopáncreas para causar una disfunción. Pero la bacteria está asociada al alimento, está asociada al agua y está asociada al sedimento, está asociada a cualquier cosa, porque tiene la versatilidad de estar en cualquier parte y eso es muy, muy malo. Bueno, estas son alternativas, me atreví a poner algunas cositas aquí. Miren, nosotros en CIAT hemos probado una cantidad de productos. Alguien me preguntaba por ahí qué opinaba de los prebióticos, los probióticos y los etcétera. Aditivos, inmunoestimulantes, desinfectantes, antibióticos, químicos, etcétera. Hemos probado N cantidad en desafíos con cepas patógenas con diferente virulencia y no han funcionado. Esta debería de ir después, pero bueno, ahorita me regreso. ¿Cuáles son las alternativas entonces? Uno es tratar de mantener la densidad de virus parahemolíticos, claro, del patógeno, y para saber cuál es patógeno, ¿verdad?
debajo de una densidad infectiva. Debajo de una densidad de 10 a la 4, este patógeno no causa, fíjense bien, sí libera toxina, ahí está multiplicándose, pero no desarrollas la enfermedad. La toxina no está diluida en el agua, para decirlo de otra forma. Uso de maternidades, sistemas cerrados, acoplados siempre con un control biológico estas maternidades. En México eso es lo que se está usando, RaceWays. Aplicar rigurosas medidas de sanitización en los laboratorios, esto es muy importante. Las mentalidades de los productores de la larva tienen que cambiar. Estaban acostumbrados a mancha blanca, esta no es un virus, es una bacteria, no se puede excluir, no hay método de exclusión de patógeno, aquí no funciona esto. Por lo tanto, ¿qué hay que hacer? Medidas de sanitización. Evitar el uso de antibióticos en lo posible, porque los usan o abusan de ellos, y probióticos genéricos que no estén… Bueno, en México para poder usar un probiótico tiene que estar registrado ante Zagarpa, que es el organismo oficial. Y lo puse al final, el uso de líneas genéticas. Aquí puse un ejemplo, me voy a regresar. Miren, en México nosotros en CIAD trabajamos con laboratorios de producción de larvas que tienen núcleos genéticos y están haciendo selección. Sin embargo, yo veo que hay, en cada año pasan cosas diferentes. Miren, y con la pura gráfica se dice todo. Esta fue en 2014, probamos, 2014, sí, probamos 178 familias por ahí, ya no recuerdo el número, pero eran más de 150 familias, no líneas genéticas. Las líneas genéticas puras serán 4. Camarones desde pequeños, desde 0.1 a 3.8 gramos. Y en esta gráfica sí se puede observar diferencias bastante notables. Esta es la sobrevivencia. En este batch, bueno, en este lote 1, la sobrevivencia, pues no veo, ¿no? Pero más o menos fue como un 50%. Y sin embargo, en el otro lote, la sobrevivencia fue de 25. Ahí las diferencias sí fueron muy grandes. 2014. 2015, si se fijan, todos los batches, o bueno, todas las L significa línea. Traigo un ejemplo, nada más, no puedo traerme todos los resultados de las líneas genéticas. Ahí ya las diferencias, casi no hubo diferencias, comparado con esto. Las escalas, ¿se fijan? Desde las gráficas de Kaplan-Meier son las mismas, las hacemos igual. Los datos 2016 no los traigo, los tenemos, no los hemos procesado todavía, es mucho trabajo hacer eso. Entonces, y en este caso, en el caso 2015, si se fijan, las tallas fueron completamente diferentes. Y aquí probamos con camarones grandes, ya bueno, de hasta 9.12 gramos. Y las diferencias en sensibilidad no se observaron como en el caso del 2014. Vamos a ver los resultados de 2016, vamos a ver qué pasa. Bueno, creo que ya es todo, ya se me acabaron las diapositivas. Muchas gracias. Gracias, Sonia. Yo creo que, bueno, es notorio que la presentación fue excelente. Entregamos el reconocimiento por su participación. Gracias. Bueno, con esto terminamos esta jornada. Antes del break, les pedimos, por favor, procuren regresar.